¿Qué onda, apasionados del fútbol? Prepárense, porque hoy en Radar Futbolístico vamos a entrar en un terreno donde la nostalgia choca de frente con la cruda realidad. Hablar de Jesús el Cabrito Arellano es hablar de una de las mayores contradicciones del deporte mexicano. Por un lado, tenemos al genio de la banda derecha, al capitán que levantó trofeos y al mundialista que nos hizo soñar en Francia 98, pero por el otro, el radar nos muestra a un hombre que terminó huyendo de la justicia, marcado por una acusación que estremece a cualquiera, la presunta violación de su propia sobrina. En este 2026, es imposible separar al futbolista del hombre, porque el escándalo no solo manchó su uniforme, sino que borró su nombre de los altares del fútbol nacional. El radar de la caída comenzó en 2017, cuando una denuncia familiar rompió el silencio. Se hablaba de un abuso ocurrido en su propia casa, un lugar donde se supone que hay protección, no peligro. Lo que siguió fue una película de suspenso. Arellano pasó de ser el ídolo que firmaba autógrafos a ser un prófugo con una orden de aprehensión encima. Pasó 2 años escondido, huyendo de ese radar legal que finalmente lo alcanzó en 2019. Aunque después de unos días en prisión fue liberado porque un juez consideró que no había pruebas suficientes para procesarlo, el daño ya estaba hecho. En el tribunal de la opinión pública, el Cabrito ya había perdido por goleada. La mancha de una acusación de esa magnitud, y más involucrando a una menor de su propia familia, es un estigma que ni 100 goles en un clásico regio pueden borrar. Es aquí donde el debate se pone intenso. ¿Se puede seguir admirando al jugador cuando el ser humano está bajo tal sospecha? El radar social en México es implacable. Muchos aficionados de Rayados intentan aferrarse a los recuerdos de sus campeonatos, pero la realidad es que el club tuvo que tomar distancia. El nombre de Jesús Arellano, que debería estar grabado en letras de oro en el nuevo estadio y en cada rincón de la institución, se convirtió en un tema tabú. Se volvió ese ídolo del que es mejor no hablar para no incomodar. Esa es la verdadera tragedia de Arellano. Pasó de ser el ejemplo para miles de niños en las canteras a ser un nombre que los padres prefieren no mencionar. Su vida personal no solo se mezcló con su carrera, terminó por devorarla por completo. En este 2026, el legado de Arellano es un recordatorio de que los futbolistas no viven en una burbuja de impunidad. El radar de la justicia y de la moral social hoy es mucho más sensible que antes. El Cabrito pudo haber eludido la cárcel de manera definitiva, pero no pudo eludir el exilio social. Hoy vive alejado de los reflectores, sin homenajes, sin partidos de leyendas y sin ese cariño incondicional que alguna vez tuvo. Fue el genio que se quedó en el norte, pero también el hombre que se perdió en la oscuridad de sus propios actos. Dinos qué piensas tú. ¿Se debe separar la obra del artista, o el comportamiento personal de un ídolo es lo que finalmente define su grandeza? El radar está abierto y el chisme, lamentablemente, se volvió una triste realidad.